en esa misma línea hacia abajo publicado. Hola Denis, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Denis? Justo ahorita los chicos están terminando de conectar. Eh, Te doy permiso, estás con el permiso para que puedas compartir pantalla. Sí, sí, a ver, déjame. Que no me deja compartir, a ver un ratito. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Denis, ya se puede ver. Ya, perfecto. Revisan para cuando empiezo. Sí, dame un minuto por fin. Y Dirección de donde está el desagüe. Donde está desagüe hacia abajo. Ahí estaría, ahí sí, pues, ya, chicos, justo Denis es con quien ya han venido coordinando los del desarrollo de todos los expedientes de riego tecnificado y bueno, la presentación, la finalidad es también para que ustedes tengan conocimiento de los aspectos básicos y requisitos, consideraciones para que la compatibilización sea más práctica y sea más funcional también para poder llegar a los especialistas, ¿no? Entonces, Denis, puedes comenzar y estamos atentos. Buenos días con todos. Creo que con la mayoría hemos conversado y coordinado algunos proyectos. Y justo está buena esta reunión porque hay cosas que a veces quedan en expediente y cuando nos ha tocado, bueno, ahora ya con implementaciones hay como que variaciones, ¿no? Entonces, un poco para que se pueda sentar los requerimientos y generalidades de lo que se hace como expediente y de lo que realmente se aterriza en campo, ¿no? Entonces, nosotros somos especialistas en lo que es todo integral en coberturas vegetales, desde expediente, techo verde, jardines verticales, biotecnificado, huertos. Entonces, el beneficio de eso es que conocemos todo cruce con el proyecto. Entonces, eso nos permite tener mucho más claridad y sí, sí es cierto adaptarnos, ¿no? Pero la idea no es adaptarse en obra, sino hacerle caso al expediente, ¿no? Entonces, acá les doy un poco en contraste. El riego tecnificado, una de las cosas que tiene es controlar el regado. Ahora, ¿por qué es importante tener un riego controlado? A ver, esto voy a esconderlo. Es porque te permite tener mayor eficiencia en cuanto al tema
de uso de recursos hídricos, ¿no? Entonces, en el caso de Lima, la evaporación y la evapotranspiración varía respecto a otras zonas de las regiones. Entonces, uno de los cálculos que se hace para un riego tecnificado es ver el tema del clima y el tipo de vegetación. Ahora, la mayoría de proyectos que hemos desarrollado para abril han sido para proyectos de plantas de bajo consumo. En muy pocos casos hay coberturas como que el 100% de césped, siempre se ha utilizado eh, vegetal, lo que es vegetación de plantas de bajo consumo. Entonces, para el tema de cálculo siempre se ha trabajado en base a ello, ¿no? Entonces, porque siempre va a variar, ¿no? Entonces, una de las cosas que es importante en el tema del riego es más que, como dice, que más que estética, funcionalidad y protección. No, no solamente echar agua, sino es que te permite, un sistema de riego te permite tener menos problemas también de postventa cuando uno lo lleva de manera adecuada, ¿no? Entonces, uno de los beneficios que tiene es la protección estructural. ¿Por qué? Porque a veces cuando se tiene riego por manguera, la gente suele tener el mal hábito de inundar. Entonces eso hace que haya inclusive filtraciones porque abandonan la manguera y filtran, ¿no? Entonces uno puede controlar la cantidad porque si tienes una tierra de 30 centímetros con una cantidad diaria, poquito a poco no llega a la base. Entonces el desgaste también entre lo que el excedente del regado siempre va a ser mínimo, salvo que haya garúas, y eso es otra cosa, otra variable que ya bueno, está ajeno al sistema de riego, ¿no? Otra cosa es la valorización respecto al tema paisajístico, ¿no? Entonces, muchas veces se invierte en plantas y no se riega bien. Entonces, el riego tecnificado también te permite cuidar también eso desde el día uno, ¿no? Desde que se siembra. Y ya se puede hacer seguimiento porque sabemos que las administraciones nunca riegan adecuadamente, ¿no? Y el tercer beneficio es que, bueno, la eficiencia operativa, ¿no? Respecto al tema de consumo en sí de agua. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos críticos para el tema de diseño? Entonces, esto es muy importante. Parte igual de la fuente. En la mayoría de los casos de los proyectos que se está desarrollando en Abril vienen desde una petar. Entonces, ¿por qué es importante, primero, desde el día uno, saber desde cuál es la fuente? Porque la calidad de agua de la fuente es muy importante. Entonces, ahí sí hay que tener bastante cuidado y siempre ponemos en expediente también para que tenga una buena calidad de agua. Entonces, sea de tema de sedimentos, sabemos que se va a utilizar aguas grises, pero la salida, lo que se entrega, o sea, lo que sale de la cisterna, se tiene que considerar como parte de implementación de PETAR que salga con una buena calidad de agua, o sea, colocándole los suficientes filtros, ¿no? Eso para el tema de sostenibilidad de las redes en general y para el que no se taponen los equipos, ¿no? Especialmente, bueno, los goteros en este caso. Entonces, otro tema es la presión, siempre hablamos de temas de PCI o bares, y por eso es de que uno de los puntos que siempre nos piden inicialmente cuando estamos desarrollando expedientes es, oye, ¿qué caudal mínimo? Entonces, como ya hemos venido trabajando con proyectos en promedio los mismos metrados de áreas verdes, entonces se tiene un promedio de 2.5, 3.5 por ahí, que metros cúbicos por hora, que ese es el caudal promedio, ¿no? Y en cuanto a PCIs, eh, el sistema te permite básicamente tener entre 35 a 50 PCIs en promedio máximo, ¿no? Y menos de 35 no, porque la mayoría de áreas, si no, no te regaría. Entonces, más o menos eso es lo que se trabaja. Otro criterio es la calidad de agua que ya les mencioné, que tiene que pasar por filtros. Y eso es muy importante porque a veces la PETAR puede venir con buena calidad de agua, pero obra en el proceso de que hace trabajos, se está pidiendo ahora que se tiene que purgar, ¿no? Porque a veces cuando ya empieza en funcionamiento, el tema es que se abren los equipos y encontramos concreto, ¿no? Entonces eso es muy importante que la entrega de agua también se asegure, ¿no? Que sea una de buena calidad el tema del purgado y las salidas de agua. Entonces, y lo otro es la energía en el caso de que tengamos proyectos que se van a hacer río tecnificado por el tema eléctrico. Y bueno, o sea, básicamente puntual, que puede ir en un cuarto de bombas o según lo que vamos a ver justo en lo que se ha venido desarrollando. Ahora, ¿cómo decidimos cuánta agua se va a usar? O sea, ¿por qué tenemos que hacer eh, un expediente como tal? O sea, ¿cuál es la importancia?
Porque en un expediente de riego nosotros tenemos que evaluar la evapotranspiración. Cada vegetal tiene una capacidad como nosotros, de la piel, cuánto respira nuestra piel y cuánto uno tiene que tomar agua. Entonces esa lógica que se tiene en cuanto a la vegetación es la evapotranspiración, entre lo que consume y lo que respira. Entonces, esa capacidad es lo que uno va a determinar cuánta agua al final va a necesitar diariamente o interdiario el tema de las plantas. El otro, que es la regla de oro, es que lo ideal es que se tienen que agrupar especies que tienen el mismo consumo de agua. Ahora, para los proyectos que tenemos ahorita en curso, como les mencioné, la mayoría se trabaja con plantas de bajo consumo de agua. Pero ¿qué pasa si tendrían el 80% de repente césped? Entonces, eso es que son variaciones de consumo, ¿no? Ahora, en tema de cálculos va a ser un poquito más porque obviamente el césped, y más si es un césped americano, te va a consumir mucho más. Y lo otro es la tasa de infiltración. Entonces, lo que se trata es de que sea lo mínimo necesario para que tu agua excedente no vaya a tu redes de desagüe, ¿no? Ahora, en cuanto a sistemas de riego, hay diferentes. En los proyectos, en su mayoría, que realmente son todos, que como les menciono, no tenemos coberturas de césped abierta y la mayoría son multifamiliares, se utiliza lo que es el gotero por manguera. Ahora, ¿por qué no se usa rotor o por qué no se usa difusor? Porque tenemos áreas muy chicas, ¿no? Áreas muy chicas y además que este tipo de proyectos se usa básicamente para campo abierto, ¿no? Si no se mojarían todas las paredes. Ahora, ¿cuál es la eficiencia de un riego por goteo? Es 90-95%, porque se riega específicamente a la planta y ella tiene una separación de capilaridad que te permite regar bien. Ahora, ¿cuál es el requisito, requerimientos? Y aquí sí me detengo bastante porque es básicamente lo que del día a día que venimos hablando tanto en campo o como en tema cuando estamos elaborando expedientes. Uno, como hablamos, la fuente. La fuente puede ser de petar o directamente agua potable. Ahora, es muy, muy importante que desde el día uno sabemos que el agua gris no va a abastecer el 100%, entonces desde ya su capacidad de ingreso de agua potable hacia la petar tiene que estar ya activada porque sí va a pasar, si no, no pueden dejar, una vez que el sistema esté implementado, no pueden dejarle el sistema sin agua, porque el sistema se puede secar y tus mangueras se van a secar. Entonces, ya una vez que esté implementado un sistema de riego, tiene que ser constante, tienen que estar con agua constantemente. Entonces, la implementación del agua potable a tu sistema tiene que ser constante. Entonces, luego la bomba, ¿no? La presión tiene que ser, si no es suficiente, entonces hay que regularla. Y si es demasiado, también hay que regularla. En el caso de que si le falta, bueno, eso es más manejable, porque le puede incrementar presión y en el caso que esté demasiado, sí hay reductores. Hay reductores que se le agrega la misma válvula, pero pues, se tiene que, por eso que en coordinación cuando se está trabajando el expediente, decir, oye, mira, esta es la presión que tú utilizas y esa es la presión que yo tengo. Entonces ahí podemos como que aterrizarlo, ¿no? Pero bueno, en la mayoría de los casos no se menciona el tema de presión y queda en campo ya cuando se está implementando. Ahora, en abril no hemos tenido casos de tema de falta de presión. Eh, es- no, sin astromelia me parece que pudieron regularla, está un poco baja, pudieron subirla. Pero eso es eso, ¿no? Para tenerlo un poco aterrizado los números cuando lo que se escribe y lo que tiene que estar en campo, ¿no? Y ese básicamente es regulador de presión, ¿no? Que te permite controlar el nivel que necesita el equipo. Ahora, para tipos de sistema de riego, la cabeza y el cerebro puede ser eléctrico o batería, ¿no? Entonces eso voy a verlo más adelante para que tengan un poco en consideración. Luego los puntos de agua de salida. Dependiendo de la dimensión del proyecto, las salidas van a ser de media alimentación y la mayoría en tres cuartos. Muy poco hemos usado en uno porque son proyectos chicos, pero realmente la mayoría van a estar entre medio y tres cuartos desde el área de control hasta las salidas de la jardinera. Los pases de riego, casi me detengo un montón porque los pases de riego son muy importantes que se consideren porque si no hay pases de riego, vas a tener que poner un programador por cada equipo. O sea, en campo se puede resolver, sí, pero te va a salir 3 veces más, 4 veces más, porque lo que más cuesta en un sistema es el cerebro, que es el programador. Entonces es muy importante que los pases se hagan cuando se hagan los vaciados, ¿no? Entonces la instalación deberá ser todo, o sea, hay que tener un error, la instalación se debe hacer
justo antes cuando se está haciendo el vaciado, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque lo que no se quiere, lo que se quiere es que no tengan ustedes cuando ya esté todo listo esto, ¿no? El desastre del picado, porque al final son sobrecostos que se pueden evitar para cuando si es que ya se tiene mapeado en las redes de pases y en los y en los planos de riego está detallado en líneas naranjas, bien visible, los pases que va a cada jardinera. Entonces, inclusive dice tuberías de pase, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, el recorrido puede ir por, o sea, siempre decimos, el recorrido puede ir por pegado al medio, pegado a la pared. Lo importante es que existan los pases hacia de una jardinera a otra porque es un circuito. Y esas deben manejarse de manera correcta porque si no, no hay pases, como le digo, hay que picar y otra vez hacerlas por los. ¿Se puede resolver? Sí, se puede resolver, pero al final la idea es como que tenerlo asentado, ¿no? Entonces, y lo otro es que son los pases y las tuberías de alimentación, ¿no? Las salidas, como dice, deben estar al ras de tierra o a 5 centímetros de sartén, o sea, al borde, como indica acá, al borde o un poco más arriba. Si el sardinel está 30 completo, queda 25. Si no va a ir, si el punto de salida no está en sardinel, sino está en pared, igual, del nivel de 30 de tierra va a 35. Entonces siempre esa lógica, pero nunca por debajo, no dejarla a nivel de piso o que no salga en la misma jardín, en pleno jardín, ¿no? Siempre tiene que estar en pared. Acá es como este, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, es la salida rosca hembra, y siempre tienen que estar de 5 centímetros hacia arriba. Entonces este es de hecho el detalle que más se pone en los expedientes para poder tener en referencia, ¿no? La salida hembra para el conector directo, ¿no? Entonces, en este caso ponemos este con enchape porque la mayoría tiene el de 5 más arriba el enchape de acabado, ¿no? Entonces es muy importante porque el nivel de la salida tiene que quedar al ras, Esto sí, importante. ¿no? Sí, sí, Denis, gracias. Ya, entonces, bueno, la automatización y el control, como les digo, pueden ser programadores de eléctricos o de batería. Entonces, en ambos casos tienen requerimientos diferentes, uno más que otro. En el caso de la batería, si el equipo por ahí que por garúa y ellos se inunda, no pasa nada, pero tampoco es que puede permanecer 100% en agua, ¿no? Están hechos para estar en exteriores, lluvias, pero tampoco es que pueden ser 100% inundadas, ¿no? En el sistema eléctrico necesitan puntos de 220 en el caso de cada área de control. Ahora, esta área de control puede estar, como en este caso de la imagen, en el mismo jardín, o en un área en específico, como a veces se coloca en sótanos. El sistema de riego eléctrico funciona así, ¿no? O sea, el procedimiento va a ser ese, ¿no? O sea, el purgado de la línea que les digo para evitar que tengan residuos, la instalación de las mangueras y la instalación del programador. Entonces, estos son los requerimientos del programador, básicamente es la fuente de alimentación, siempre tienen que dejar el cableado. Ahora, este puede ser independiente a la caja, sí, pero puede manejarse en la misma red de interruptores, porque la verdad que no jala mucho. Si bien es cierto, se pide una alimentación en 220, se usa luego un reductor a 24 voltios, es decir, que el equipo no jala nada de electricidad. Y luego el número de válvulas a determinar la cantidad de metrado del jardín con las siguientes consideraciones, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se hace el tendido como en la imagen, ¿no? Con los accesorios y demás. Ahora, esto, muy importante, el área de control cuando está en sótano puede ser de estas formas de la izquierda, o colgado o en el techo, o sea, te colgado en pared o colgado en techo. En ambos casos funciona de esta forma, ¿no? Las válvulas van a cada red y sube a cada jardín, ¿no? Entonces puede considerarse de esta forma. Entonces es muy importante eso porque para que te lo tengan mapeado, porque en la mayoría de los casos creo que hemos colocado en un gabinete en caso de sótano, ¿no? Entonces, esto mismo se puede aplicar en azotea también si es que hay espacios. Por eso a veces siempre les pido, si es que ya saben dónde o tienen un espacio, que normalmente solo sabe más arquitectura, dónde podríamos colocar, porque a veces eso nos queda corto, a veces ubicamos nosotros en ciertas paredes, pero no pueden ir. Entonces, para evitar como que rebote de expedientes, es mejor que desde el inicio ya se tenga mapeado dónde pueden estar las áreas de control, ¿no?
En el caso de los jardines que están en el mismo, o sea, en el mismo jardín, el programador va de esa forma, como a la derecha, ¿no? Igual se hace una alimentación de 220 y este equipo está hecho para exteriores, una tapa hermética. Entonces, y la válvula va enterrada. Para programadores en batería puede ir como acá, en el caño o en el piso. Cualquier forma funcionan igual. Entonces, cuando ya se tiene más de un programador de batería, sí, lo mejor es en arqueta para que no se note todo colgado. Entonces, el procedimiento es el mismo, se purga, se sale el programador, las líneas de distribución y la prueba. Y así va, ¿no? Entonces, lo que se nota es la tapita de la arqueta de manera exterior. Y cuando tenemos, bueno, jardines que son muy bajitos, sí, pues lamentablemente va como acá, ¿no? El programador va encima, pero encima tapado con la arqueta. Y bueno, como recomendaciones y conclusiones finales, los planos se tienen que compatibilizar siempre con sanitarios, porque a veces pasa que las salidas que uno tiene no son las salidas que a veces se tiene en sanitarios. Lo otro es dónde va a estar la salida, ¿no? ¿Dónde va a estar la salida de, de entrega del agua de petar? ¿Para dónde la obra debe preparar los pases de tubería en el vaciado para evitar cambios posteriores? Las salidas deben entregarse en el sardinelo o en la pared. Luego se deben indicar áreas de control para ubicar, como les digo, en la etapa de diseño. Se debe asegurar buena calidad de agua. Se debe dejar los requisitos en las áreas de controles, especialmente la electricidad y la alimentación de agua desde la cisterna, ¿no? Desde la petar, salvo que sea una distribución de alimentación que venga desde, en este caso, desde el sótano, ¿no? Todas las instalaciones de riego requieren una capacitación previa para el uso y manejo de los programadores. Entonces es muy importante para poder considerar, bueno, se está haciendo, de hecho, ya hemos hecho varias capacitaciones en los proyectos entregados, pero también para que tengan en cuenta, preferimos, o sea, que nos avisen con tiempo para enseñar, para evitar que manipulen y se malogren los equipos, ¿no? Entregar salidas siempre con llave instalada, es decir, para que uno pueda tener control, ¿no? A veces no solamente la salida, sino con una llave de control previa para el tema posterior de mantenimiento. Y el sistema de riego eléctrico debe contar siempre con suministro continuo de energía y agua. Y eso es muy importante porque a veces se deja aprobado todo y por desconocimiento, no sé, lo pagan. Y cuando uno ya va, a la planta no le está pasando algo y han cerrado la llave de luz o han cerrado los caños. Entonces, eso se tiene que evitar y eso tiene que estar siempre ya continuo. Durante la instalación del sistema es indispensable, bueno, evitar trabajos externos y bueno, eso ya como parte ya de implementación en sí, ¿no? Así que nada, el sistema debería estar o sea, ya con siembra, el río tendido, normalmente el tendido es de 30 a 40 centímetros y correcto funcionamiento, ¿no? Así que no sé si tienen algunas dudas al respecto. Hola chicos, ¿tienes alguna consulta? Denis, yo sí tengo una. En realidad, para los proyectos hemos estado definiendo un caudal aprox de 1 metro cúbico para el desarrollo del expediente de la PETAR, pero eso es como para que el expediente vaya avanzando en paralelo. Entiendo que esto parte mucho de la cantidad de metros cuadrados de área verde que están dentro de los proyectos, ¿no? Sí, correcto. Ahora, si es que no tienen mucho metro cúbico, nos podemos adaptar, sí, pero tienen que avisar desde el inicio porque en lo que normalmente se hace el regado por día del 100% de área verde, ¿no? Entonces, en un mismo golpe. Entonces, si es que no van a tener la capacidad suficiente de tamaño para una petar más grande, entonces nosotros vamos a tener que partir en dos golpes de regado, es decir, que, o sea, nos podemos adaptar al volumen, ¿no? Pero no es lo ideal porque al final vas a tener tu bomba trabajando acá mucho más tiempo, ¿no? Pero eso es básicamente, ¿no? O sea, en promedio es 2 metros cúbicos en promedio, pero creo que se ha trabajado 1,40 y tantos, en 1,5 por ahí. Sí, así es. La otra consulta, por ejemplo, es que en obra deberían de dejar esas cajas de pase de 220, ¿no? Para la alimentación y después ustedes implementan el equipo y la conexión, pero ya debería estar cableado, entiendo. Ya debería estar cableado correcto, y eso a veces es lo que más demora porque se está esperando el cableado.
Y eso pasa en todas las obras, el cableado hacia el tablero siempre lo dejan al final, ¿no? Entonces, y ya luego el sistema se protege porque en la implementación se usa tuberías de los prensa-estopa, todo eso que permite el hermetismo del sistema eléctrico, eso no hay problema, pero tiene que quedar, ¿no? Las cajas de salida. Pero lo que sí les decía es que no necesariamente tiene que estar en una alimentación independiente, puede venir de la alimentación de las áreas comunes, en las mismas redes de enchufes, ¿no? Gracias. Fer, ¿querías preguntar algo? No, sí, sobre el tema del- de la capacidad del petar, que es un metro cúbico. Bueno, sí está diseñado como un metro cúbico, ¿no? Pero igual nosotros ya como tema de lecciones aprendidas hemos implementado un tema de una válvula solenoide, ¿no? Con sensores de nivel para que en caso no haya aguas residuales, el petar se pueda llenar con agua de la calle, pues, ¿no? Y, Sí, y ya con claro. eso, con eso, o sea, no es tan, que solamente se va a hacer con un metro cúbico, ¿no? Sino que se supera la cantidad del metro cúbico, luego ya pasa a respaldarse con el agua de la calle, ¿no? En automático. Claro, Eh, eso es muy importante, ¿no? Porque a veces sí, se deja sin agua y no hay agua para el regado. sí. Otra cosa, bueno, igual también aparte de eso hemos implementado lo que es como un bypass, ¿no? Un bypass en la montante principal, ¿no? Que viene de la calle con el petar, cosa que si falla cualquiera de los dos, bueno, ya se respalda con ese bypass. Mi consulta era que había entendido que la Pero presión mínima es de 2.5, ¿no? 2.5 PSI y la máxima es de 35. no, 35 a 50 PSI. Por eso justo ahí te iba a cortar porque a veces la presión de la calle llega máximo a 25 y pasa de que va a regar cuando, o sea, el sistema va a prender, el problema va a ser cuando tenemos un jardín, es un poquito más de 35, 40 metros cuadrados, los que van a sufrir son los jardines que están más alejados a la salida directa, ¿no? Si bien es cierto, la red está con tuberías autocompensadas, Ujú. la frecuencia de goteo en un 35 PSI es diferente a la frecuencia de goteo en un 25. Entonces, si es que no se tiene contemplado eso, o sea, 15 minutos de regado no va a ser suficiente, a pesar que ya se ha probado. A veces se deja Ah, todo ok. probado con 35 y el regado es homogéneo, pero si tú le pones un 25 PSI, a la misma área va a gotear, pero va a ser tan mínima que no va a tener la capilaridad que antes de que se extienda el regado ya se va a secar. No Claro, sé si claro. me va a entender. O sea, para entenderte, lo ideal sería de 35 a máximo 50. Correcto, máximo 50 porque es lo máximo que resiste el equipo. Si Ya, tú le das ok. más, se va a malograr el diafragma. Claro, Entonces, claro. ese es el de Sí, 35 a 40 de 35 a 50 PSI. Y por eso que si tú le vas a alimentar como un tema de emergencia o de tu red, sería bueno que contemplen, porque la red, tú sabes que no viene con presión, que contemplen, no sé, pues pase por una bomba de impulsión o algo. no, sí, sí. O sea, cuando yo me refiero que viene de la calle es que llega a la calle, se mete a la cisterna y ahí es Ahí impulsada le por bombas de impulsa. presión constante, ¿no? Ah, ya, Igual en el piso uno tiene una reductora de presión, bueno, y en la azotea ya la presión baja por la misma altura, ¿no? ah, Por ya. eso te consultaba para igual poder graduar las bombas, ¿no? A esa presión máxima que necesitas o mínimo. Porque en el tiempo, o sea, no sé, ¿su petar está alimentando solo jardines o también está alimentando otras No, áreas del. solo, la petar solamente alimenta jardines, Ah, ya les comento solamente porque alimenta. sí me ha tocado proyectos que al final me dicen, Denis, ya los propietarios como que a veces, creo que a veces alimenta inodores, eso les ha pasado por los olores, lo anulan. Ah, Y a no, veces no, se no, ven no. afectados, ¿no? No, no, en este caso solamente alimenta jardines, Ay, jardines nada más, y encima los jardines tienen una montante que es independiente a los demás puntos, ¿no? ay, está bien entonces. Entonces sí, eso es importante y que bueno, ¿no? Que en la entrega de salidas, bueno, si es que se puede ubicar desde cuáles las
desde dónde va a subir la tubería de petar sería ideal, ¿no? Entonces se puede, que ha pasado en algunos proyectos, que al menos eso se puede plasmar en el proyecto de riego para una distribución temática, ¿no? Claro, sí. Chicas, ¿alguno tiene alguna otra consulta? Yo sí quisiera preguntar, Denise, hablas de unos pasos donde se debe dejar ya el encofrado listo. Eh, Quisiera saber en los planos si nos podías proyectar dónde se indican eso. A ver, vamos a ver. Un plano. Ah, ok. Está bien lento mi internet, perdón. Está. Ya, acá está. A ver, ahí pueden ver mi pantalla. Sí se Este es ve. de, ya este justo es de bromelia, el último. No sé si miran estas tuberías naranjas. Ujú. Ya, estas tuberías naranjas indican que esta válvula 5, esa válvula va a alimentar a este jardín, al pase de esta que está en el jardín chiquitito. Entonces hay que dejarle un conector, puede ir recto también, no hay ningún problema, pero es un pase, si se dan cuenta. Y cada redondito son salidas de esa que, las que le comenté de rosca hembra, tienen que estar en cada salida para darle la impulsión. Luego, luego, ¿ves? Porque la caja de esta válvula 5 está acá junto a la válvula 6. Entonces, esta tubería de pase es la que digo, porque si no tendríamos que, o sea, poner otro programador para abajo. Entonces, lo que se está haciendo es, como es un jardín que está más cercano, este controlador nos permite trabajar con estas dos válvulas, ¿no? Que es los jardines más cercanos también para no tener tanta tubería de red de distribución. Entonces, la válvula 6 en este caso hace este pase, en este caso ustedes tienen que hacer el pase de losa, porque no, este acá en jardín no hay problema, pero tienen que hacer este pase acá, que son de pared sobre todo, y estas que están de losa, porque va de manera interna. Otro, por ejemplo, este caso en este, ¿no? Este pase, ¿no? Este pase que tienen que, porque el jardín tenemos que, en vez de que la manguera se vea encima del sardinel, tenemos que hacer un pase para que vaya el corte, ¿no? O sea, la continuidad del regado. Donde más, para jardines más cercanos, creo que es ese. La mayoría está bien cerquita, ¿no? Entonces, ahí está este, por ejemplo, ¿no? Esta tubería de pases el que te menciono, ¿no? En el vaciado de la azotea, esta tubería ya tiene que estar. Ahora, esta no está amarrada a nada de lo que es la cisterna, nada, es una tubería de pase. ¿Dónde va la alimentación del agua de petar? ¿Dónde están esos puntos azules?
Entonces, si el agua de Petar está llegando, no sé, por eso les decía que a veces es importante nos digan por dónde va a subir, ¿no? Si está subiendo por ese ducto, qué sé yo, entonces ese ducto tiene que recorrer y entregarse a esa salida, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces las salidas donde están en cada punto, ¿no? Acá se ha ido el punto, se borra el punto. Entonces, igual acá, ¿no? Por eso que dice salida para riego de tubería de pase, ¿no? Y acá se está detallando justo lo que les mencioné.